Marcos Hinojosa ya nos acompaña en pantalla para un poco analizar en qué estamos. Estamos en lo mismo, se ha agudizado más, según la última encuesta que se difundió el fin de semana, altos niveles de desaprobación, ya casi están bordeando el cero de aprobación, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República. Bienvenido, don Marcos Hinojosa, a Controversia TV. Gracias, muy amable. Y efectivamente, como acabas de mencionar, ¿no? Hay elementos que pueden ser de convicción de todo lo que se encuentra, 18 congresistas, 41 inmuebles entre oficinas y casas, y todo indica que y no me equivoco en mencionar que es el peor congreso que hemos tenido en toda nuestra vida republicana, inmersos en tráfico de influencias, inmersos en lavado de activos, etcétera. Al congresista Arriola, que dice que lo que han encontrado, bueno, se defendió diciendo que no era debajo del colchón, sino en un maletín, y que todo obedecía al ahorro de su sueldo. Por favor, este congresista que pudo ser presidente del Congreso cree que nos chupamos el dedo, somos idiotas. Asimismo, mire, él ha sido funcionario de 2 municipalidades de Lima, de Ate y de San Juan de Miraflores, y en ambos tiene problemas este tipo. Es un delincuente. El lavado de activos por el cual lo van a acusar el Ministerio Público juega, y es más, tiene que comprobarlo, ¿no? Y van a salir más cosas de allanamiento que han tenido en las oficinas, en las casas, etcétera. Y sí, se le ha visto hasta preocupada a la Betsy Chávez, a la Aníbal Torres. Ahora sí se ha visto el caserón que tiene este viejito mentiroso, miente, que mañana se convertirá en verdad, ¿no? Tremendo caserón, y lanza la noticia que posiblemente puede ser candidato a la presidencia, que el pueblo le está pidiendo. Oiga, mentiroso, lo que el pueblo está pidiendo es que diga la verdad y no siga mintiendo y que cree que nosotros nos chupamos el dedo. Muy bien, pero ciertamente la situación está bastante delicada para el Congreso y también para para Dina Boluarte. En el caso del Congreso, la situación es muy complicada. Se pensaba que eran 8 o 10 niños, pero ahora resulta que son como 24, casi un cuarto de congresistas que habían visitado Palacio de Gobierno, incluso gente del Fujimorismo y de otras bancadas que no necesariamente eran de izquierda, es decir, desde el inicio el gobierno de Pedro Castillo la tenía bien fija, ¿no? Ellos necesitaban tener mayoría en el Congreso de la República y quizás por eso los primeros pedidos de vacancia no prosperaron, ¿no? Porque esta era gente o que votaba en contra de la vacancia o que simplemente no iba o se abstenía. Así es, mira, ¿y por qué? Si ha tenido un Dini bajo la sombra, ha tenido un gabinete en la sombra. Acordémonos todo lo que se manche el ministro del Interior. Pedro Castillo le ordenó que cualquier decisión que quiera tomar, primero tenía que conversarlo con el español. Imagínate, es increíble que este tipo que sabe más, además era el que llevaba y traía las cosas, era el que convencía. Roberto Sánchez también, de igual manera. Roberto Sánchez es un ministro que, como era congresista, asistía al Parlamento. ¿A qué? A convencer para que visiten, de tal forma tráfico de influencias, ponían funcionarios, ponían trabajadores y que les daban algunas dádivas. El Pedro Castillo, dentro de su ignorancia, no lo era tanto. Tal vez cumplía lo del foro, que toda la capacitación que tenía que recibir era de Venezuela y de Cuba. Y ahí se cumple, ¿no? Porque decisiones. Sin embargo, el señor que iba a ser Dini, cuando se entrevistó con Pedro Castillo, ¿no?
dijo que él estaba arriba y Pedro Castillo abajo, lo cual quería demostrar que sí era un ignorante, pero tenía gente en la sombra que lo asesoraba. Chimabukuro es uno de ellos, ¿no? Y causa curiosidad que Sánchez, que bien ha podido salir en el 8 de diciembre o en enero, después de 90 días, viene a dar su versión al respecto, pero también dice que Pedro Castillo fue el que la envió, porque Dina Boluarte como tesorera sabe más, sabe algunos detalles de sermón, algunos detalles de las elecciones de los congresistas. Por lo tanto, y la Sánchez, la lectura que tengo y muchos también, es que Pedro Castillo no le va a perdonar, y algunos de su entorno tampoco a Dina Boluarte, que haya asumido la presidencia del Perú, a pesar de haber dicho que si Pedro Castillo lo vacan, ella también renunciaba. Son situaciones que se están dando y lo vamos a ver en el futuro. Bien, ya han vacado o han suspendido, ¿no?, a la señora o señorita Pepsi Chávez por el tema de el autogolpe y por el delito de rebelión. Probablemente también pase lo mismo, pero no sabemos porque en este Congreso hay mucha protección y se vuelve a repetir la vieja frase, ¿no? Torongo no come a Otorongo. Y hay 24 o 25 congresistas a los cuales ya la Fiscalía se ha intervenido sus oficinas y también sus domicilios, entre ellos a Edwin Martínez. ¿Qué necesita esto? Bueno, en relación a Betsy Chávez, no era muy carismática en el Parlamento, porque era bruta y achorada, y lo veíamos levantando el puño, y que ella tenía la razón, mermeleras, decía a los periodistas, y a muchos congresistas de igual manera. Pues ahora que le han levantado la acusación, ya se ven problemas, y vamos a verlo porque el Ministerio Público tiene que acelerar la denuncia que debe estar preparando en base a lo que ha sucedido. Y esa denuncia tiene que ser por lo mismo de Pedro Castillo, porque se le ve a ella corriendo, se le ve a ella el guiño de ojo, ¿no?, de Pedro Castillo, qué tal jalde que tenía el ingreso a su departamento a las 2 de la mañana, y son aspectos que nos llaman la atención. 2 de la mañana, ¿ah? El guiño de ojo y la llamada en las manos, ven acá, pon mensaje a la nación, etcétera. Ha habido algo ahí, hay algo más que en el futuro va a salir, porque siempre hay testigos, ¿no? Por ello es que el Poder Judicial en general debe acelerar. Algunos pueden mencionar que se ha demorado, cierto, caramba, porque ese allanamiento debería haber sido antes, mucho antes. El Ministerio Público pide al juez y el juez es el que decide, pero mire cuánto tiempo ha pasado para que decida, más de 90 días. Bueno, una justicia rápida es justicia. Una justicia que se demora, podemos tener algunas dudas al respecto. Bueno, sí, pues es clamoroso cómo el Ministerio Público, tras los hechos que se han conocido después de casi ya 120 días, hayan tenido que allanar las oficinas de estos denominados niños. Y es grave la descomposición en la que ha tenido el Congreso de la República. Y a pesar de eso, ya parece que las protestas han bajado ostensiblemente. Creo que ya ni en Puno se están bloqueando las carreteras. ¿Qué habría pasado con las protestas? ¿Se han diluido? Ha pasado mucho tiempo, ya la gente está cansada de las protestas. ¿Cuál es la sensación que usted tiene respecto a esto? Porque prácticamente estábamos en crisis, medio Perú estaba paralizado. Es correcto lo que mencionas, ¿no? Pero también los sucesos, las lluvias, las quebradas y el problema que hemos tenido climatológico, tal vez haya producido lo que claramente lo dices, pero para mí es un repliegue, no es una retirada, porque
eh, Bolivia está con problemas económicos tremendos, ¿no? Ha subvencionado el gas, el combustible, pero todo tiene un tiempo. El oro que venía de Puno, de Madre de Dios, la seguridad en la frontera de la Fuerza Armada y Policía impide. Entonces, esa crisis que está viviendo Bolivia, cuyo presidente Arce es del MAS, ¿no?, de Evo Morales, se ve agudizada en estos momentos y conforme pasen las semanas y los meses va a ser peor, porque la subvención tiene un límite y después de eso se va a convertir en grave problema económico. Por ello es que Bolivia trata de que a sus asusadores que tiene en Puno, aceleren, pero ellos también le tienen que mencionar, mira, por ejemplo, la captura de esos dos criminales con el armamento de la muerte del policía, ¿no? Y van a haber otras capturas, así como también de Ilave, el soldado que ha reconocido a su padrino, soldados que han reconocido a sus amigos. Entonces va a haber más capturas y el general Arriola de la DIRINCRI ahora está actuando porque la inteligencia no para. Se nos fue, creo, de la línea, don Marcos Hinojosa. Sí, te escucho. Ahora. Ya. Sí, y bueno, hay un hecho también no menos importante. Ayer dentro de las denuncias que se han conocido en los programas, hay una que no es menos delicada. Resulta que Alfaro, que era el comandante general de la policía, recibió una carta de Jennifer Paredes. Gracias por el servicio, le dice. Jennifer Paredes, como sabemos, es la hija de Pedro Castillo, y la carta se le escribe cuando está en la cárcel. ¿Qué le suscita esto? Que es una carta delatoria. Es una carta que efectivamente pone al descubierto el accionar de Alfaro, del comandante general, el español, y la pretendida salida de Jennifer. No es curioso que al día siguiente Jennifer sale. Por eso le mandaba esa carta diciéndole gracias, ¿no? Entonces, que sí ha estado metido el almuerzo, lo hemos visto con el español, lo que Pedro Castillo ordenaba que cualquier decisión que se tome, no solamente del ministro Semanche, sino también del comandante general de la policía, sea coordinada antes con el español. Mire usted hasta dónde caímos con este sinvergüenza delincuente de Pedro Castillo. Entonces, de que sí. Entonces, y esas investigaciones, esas evidencias claras que existen, van a salir, porque él tiene que prestar su declaración al Ministerio Público, y el allanamiento, primera vez, a la oficina del comandante general de la Policía Nacional, van a encontrar cosas, así como en los edecanes. Acuérdense de ese decán que el ministro González lo puso a disposición, y después, ¿dónde lo encuentran? A ese decán lo encuentran con Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Y Pedro Castillo le dice al ministro del Interior, es bueno, así como sonriendo y pasándole la mano. Entonces, estas investigaciones van a tener que apresurarse, porque siempre vamos a asistir expectante de todas las novedades que había, que nosotros lo mencionamos en tu programa. Muchos congresistas, porque no todo el Congreso es una porquería, sino existen congresistas que efectivamente ponen la cara, ponen el pecho. Lo mencionaremos al general Quiabra, Anderson y otros, porque sí están en el Parlamento, porque quieren que nuestro Perú salga y no se convierta lo que ha pasado, lo que pretendieron hacer en Chile y otros países más. Ahora, es un poco curioso, ¿no? Porque el comandante de la policía
quien aparentemente es un topo de Pedro Castillo, junto a otros generales. Incluso se habla que Cresta habría estado en el momento del discurso de Pedro Castillo, que el Ministerio de Defensa se hicieran a un costado. Y recordemos que ese día, cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado, a los pocos minutos se conoce un comunicado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional diciendo que no iban a respaldar el golpe. Pero ahí estaban generales como Alfaro, que sí eran una especie de topos, ¿no? Ese comunicado fue del presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Él, con todos los comandantes generales de la Fuerza Armada, y de alguna forma que se sabía porque el presidente tiene decanes, e inmediatamente la función de él, de esos señores edecanes, es transmitir, es avisar, es poner en alerta. Alfaro se vio obligado a no intervenir a la fiscal de la Nación, al Poder Judicial, impedir que el Congreso continúe trabajando, y a los que estaban en el interior retirarlos. Permitió que no se haga el golpe de Estado, a pesar de que sus correligionarios como Guido Bellido, como la Bexi, el propio Aníbal, golpe de Estado fallido, pero fue golpe de Estado, ¿no? Cuando existe una violación, no lo consumó, pero era violación. Era violación. Y al respecto, fíjate, una emisora española trata de mencionar que está secuestrado Pedro Castillo y tiene nexo con Ecuador, con Colombia, por su emisora. Y yo me pregunto, carambas, lo hemos hecho ya varias veces, ¿y qué hacen los 73 embajadores y 174 cónsules y el Parlamento andino? ¿Para qué miércoles sirve cuando tenemos que estar haciendo una campaña agresiva, cultural en el mundo? Que lo que pasó en nuestro Perú fue un golpe de Estado, que lo que pasó en el Perú fue que querían convertirlo en un totalitarismo, en un Estado comunista, como Venezuela, como Cuba y como Nicaragua. Y la Cancillería se está quedando, pero la que ordena es la Dina Boluarte. Y ella, con mayor razón, en vez de estar dando sus mensajes que no llegan a nada, debe decir, vamos, si eres embajadores, campaña para que el mundo conozca. Ok, entonces, en resumen, la policía habría apoyado o habría estado dispuesta a apoyar el golpe de Castillo, por lo menos si estaba ahí Alfaro, ¿no? Y las Fuerzas Armadas parece que dijeron no, por lo menos el ejército peruano. Eso es lo que un poco se desprende. Pero lo curioso es Cresta, ¿no? Cresta era un alto general, estaba en el edificio del Ministerio de Defensa cuando se dio el discurso, y Cresta ha tratado de negar, pero las evidencias son contundentes. Cresta parece que también apoyó, parece que también el ejército estaba un poco dividido, ¿no? No tanto como dividido. Acordémonos que los ministros son los representantes políticos. Y bien claro es que fue el que primero debería haber salido, ¿no? Pero también apreciamos las grabaciones. La Betsy Chávez se negó que no, anteriormente, antes del golpe, ella no había tenido nada que ver, pero son contundentes y constituyen evidencias. Ante eso no he podido decir que no. De igual manera, los edecanes que tiene el presidente, que tiene los ministros, tienen que ser llamados a fin de prestar su declaración, pero la verdad a veces tarda, pero llega, y todo eso tiene que investigarlo el Ministerio Público, y confiamos mucho en Patricia, la la fiscal de la Nación, que ha demostrado, a pesar de que IDL y otros caviares tratan de desprestigiarla, de decir que su hermana, etcétera, pero ella la tiene firme,
enérgica Ujú. y con el pecho, caramba, por el Perú, y van a salir, van a salir. Claro. Bien, según una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, un 78% de los nacionales desaprueba la gestión de Boluarte. Solo un 15% la aprueba. En el caso del Congreso de la República, un 91% desaprueba el desempeño del Congreso. A pesar de que Dina Boluarte ha hecho muchos esfuerzos por tratar de disipar, pero las denuncias a su alrededor, sobre todo con el tema de las muertes y con estas denuncias de Chimabukuro, han hecho que ciertamente tengan una alta desaprobación. Y el Congreso ni qué decir. Esta semana, el jueves precisamente, se va a ver el pedido de vacancia de Dina Boluarte. ¿Usted piensa que pueda prosperar esta vacancia? Porque realmente, así como están las cosas, es muy complicado para Dina Boluarte, ¿no? Mira, si tomamos en consideración lo que existe como tesorera, lo que Pedro Castillo trata de desprestigiarla y a algunos de su entorno como Bellido, como la Portalatino, etcétera, etcétera, eh, puede tener algún problema Dina Boluarte, pero ¿qué queremos? la anarquía, un desgobierno total, ¿qué es lo que pretenden hacer la izquierda bruta y achorada? ¿Para qué? Para nombrar un gobierno provisional, como fue lo de Sagasti, como fue, y que estuvo tremendo caviar rojo Sagasti, que juntamente con el secretario del Acuerdo Nacional tuvieron una capacitación en Inglaterra sobre el socialismo y el comunismo. Sagasti, un tipo que se permitió hacer un autógrafo de Serpa Cartolini, 18 generales afuera, todo lo que hizo este tipo. Entonces, ¿queremos esa anarquía? ¿Queremos que se nombre un gobierno provisional y de repente caiga en un izquierdista? Creo que no. Y el Congreso sí tiene que evaluar bien el detalle de la próxima vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Y Perú está por encima de todo. Bien, parece que es poco probable que fuera vacada, pero en fin, en el Congreso también no se sabe lo que pasará, ¿no? Pero ahora, Dina Boluarte, a pesar de que las protestas han bajado ostensiblemente, parece que el Niño y el Yacu le han ayudado un poco. La gente ya no sale a protestar, aunque hay marchas por allí y por allá. Um, Esto último que se ha conocido de sus relaciones con Chimabokuro, le hacen mal, ¿no? Ella negó conocerlo a él y sin embargo ayer se han mostrado los pasajes que le sacó Chimabokuro para que ella se traslade en avión. Así es, mira, no creo que lo vaquen. Y muchos peruanos creemos que no, a pesar de que tiene una desaprobación alta, pero el Congreso tiene más. Sin embargo, ella hierra, comete errores garrafales al negar lo evidente. Chimabukuro ha salido, y otras personas más que efectivamente son testigos de la participación de la presidenta. Entonces, tiene que mencionar, sí, 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 me mandó, me apoyó, etcétera, ¿no? A pesar de que menciona algo diferente a ello. Por supuesto que está en el ojo de la tormenta porque no le van a perdonar. No le van a perdonar lo que ella decía. Si se va Pedro Castillo, yo también me voy. Todos lo hemos escuchado. Y que sabe sobre Cerrón, sabe sobre los dinámicos del centro, por supuesto que sabe. ¿Y qué fue? Mire, de una empleada de la RENIEC a ser presidenta de la República, pero así estamos en nuestro Perú. Por ello es que ahora más que nunca se necesita una reestructuración del Estado en general, dentro de ello del Parlamento. No puede ser
que exista congresistas con solo quinto año de secundaria, existan congresistas que han estado inmersos en violaciones, que han estado inmersos en corrupción avanzada. No exista en nuestro país 19 ministerios. ¿Por qué no se reduce a 9? Lo hemos hablado en tu programa. La reestructuración del Estado ahora más que nunca. Imagínense todo lo que podríamos ahorrar en el pago de todos los burócratas que están. Esos pagos se irían a invertir en lo que necesita nuestro país, en infraestructura, en educación. Educación, 98% de proyectos educativos, colegios secundarios, de primaria que les falta lo básico, agua y desagüe serían inmersos dentro de este ahorro que podríamos tener. Parlamentarios pobres en conocimientos, pobres en identidad y en lealtad al Perú. Entonces, ¿usted cree que no cree que prospere esta vacancia que se está cocinando en el Congreso de la República? Porque esto se tiene que ver este jueves, ¿sí? Luego de hacer el análisis de muchos factores, dentro de esos lo de la anarquía, también que necesitamos tener un presidente. Vamos a volver a foja cero y esperar a que se nombre, y mientras el Perú se desangra, mientras zonas como Piura, que lo estamos viendo, zonas como el propio Arequipa, que ha salido las quebradas, puentes que se han destruido totalmente, que la reconstrucción con cambios no ha dado resultados, y ahora quieren nombrar otra autoridad al respecto, por favor. Entonces, creo que definitivamente no se va a dar, y lo que sí ella tiene que tomar, pues, ya gobernar y apostar, poniendo en algunas funciones personas probas. Han sido nombrados un nuevo presidente de la CONFIEP, en Arequipa también un nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Julio Cáceres, que conoce nuestra realidad, y tiene que rodearse de gente que permitan que el agro, que permitan que el turismo, que permitan que los colegios, que permitan que se hable en nuestro Arequipa una nueva reformulación del sistema integrado de transporte. Podría darse, porque hay cosas de infraestructura que no se han hecho. Tampoco ellos han cumplido con los vehículos de 64 pasajeros. Entonces hay bastantes cosas por hacer, y el Perú lo necesita. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa tanto en el Congreso de la República como también en el Ejecutivo. Esta puede ser una semana decisiva que puede cambiar también la historia del país una vez más. Y esto se da a vísperas de Semana Santa. Bien, yo le agradezco a usted esta comunicación con la que hemos iniciado esta semana, los últimos días de este tercer mes. Gracias a usted. Semana Santa, familia, iglesia. Acordémonos que el baluarte más fuerte que tenemos es la familia, nuestras madres, nuestros padres, la educación de nuestros hijos, nietos, etcétera. Feliz Semana Santa, y que el Perú sigue siendo más fuerte que todos sus problemas, y Dios nos tiene que ayudar. Muy amable, muchas gracias. Bien.